El día de hoy no les traigo uno sino dos juegos gratis que son verdaderas joyas del mundo de la supervivencia. Y no estamos hablando de juegos meh que solo llenan el espacio de tu biblioteca. Estamos hablando de auténticos desafíos que te van a poner los pelos de punta. Primero nos sumergiremos en Stalker Anomaly Escape from Pripyat y luego pasaremos a hablar de su hermano, así que prepárense para descubrir estos increíbles títulos. Empecemos con lo básico, ¿qué es Stalker Anomaly? Este es un mod completamente gratuito y standalone, es decir que no necesita juego base para disfrutarlo, o sea que no vas a gastar nada para tenerlo. Combina lo mejor de la serie Stalker dándote un mundo abierto post-apocalíptico donde la radiación, los mutantes y otros Stalker no son tus únicos problemas. Es un juego que recompensa tanto la paciencia como la estrategia y donde una decisión equivocada puede ser la última. Por cierto, puedes hacer que se vea gráficamente increíble con los mods. Yo lo tengo en la calidad más baja porque mi PC es humilde y no aguanta unos mods gráficos potentes, pero aún así se ve muy bien. Y tengan en cuenta que pueden tenerlo con estos gráficos para disfrutar aún más su aventura. Pero espera, porque ahí no acaba la cosa. Dentro de Anomaly tienes una experiencia aún más desafiante llamada Escape from Pripyat. Este submod transforma el juego en un viaje aún más brutal. Pero ¿qué hace tan especial Escape from Pripyat? Pues básicamente agarra toda la dificultad de Anomaly y lo aumenta hasta 11. Si Anomaly ya era difícil, esto te hará sufrir. ¿Alguna vez has soñado con vagar por un paisaje posapocalíptico donde en cada esquina puede esconderse un monstruo que quiere arrancarte la cabeza? Bueno, con este juego ese sueño se hace realidad. La zona es un lugar traicionero lleno de anomalías, radiación y criaturas que no dudarán en hacer añicos. Pero no todo es muerte y destrucción. También hay momentos de belleza inquietante, con paisajes que te dejarán boca abierto y justo antes de que un zombie te ataque por la espalda. En este juego sobrevivir no es suficiente, necesitas dominar el entorno, cada decisión cuenta, desde qué equipo llevar hasta cuándo es mejor esconderse o luchar. Aquí no hay tutoriales amigables, solo eres tú contra el mundo. Si crees que puedes salir de la zona sin estar preparado, estás muy equivocado. El equipo no es solo importante, es vital. El traje antirradiación, el último cartucho de munición, todo cuenta. Aquí te vas a obsesionar con encontrar ese rifle perfecto o esa máscara de gas que te salve la vida en el momento justo. Y la economía en Stalker Anomaly. Olvídate de ahorrar para un coche nuevo. Aquí cada rublo cuenta para poder comprar un par de balas. Tendrás que vender, intercambiar y hasta rezar para conseguir ese equipo que tanto necesitas. Y sí, puede que en algún momento tengas que tomar decisiones difíciles, como vender tu única arma decente para comprar medicinas, porque en la zona las prioridades cambian. Pero no te preocupes, no estás solo. Bueno, en teoría. Existen otras facciones, cada una con sus propios objetivos y rivalidades. Algunos te ayudarán y otros intentarán volarte la cabeza. La clave aquí es saber con quién aliarse y a quién evitar. Pero cuidado, porque aquí las alianzas son tan inestables como la relación con tu exnovio. Las misiones no son las típicas de ir a un punto A a un punto B. No, aquí cada misión puede convertirse en una odisea, con enemigos impredecibles y situaciones que te harán pensar dos veces antes de continuar. Y si te gusta la variedad, este juego tiene una cantidad absurda de misiones secundarias, así que prepárate para pasar horas explorando, luchando y muriendo. ¿Creías que los zombies eran lo peor de los juegos posapocalípticos? Pues no, aquí te enfrentarás a mutantes que parecen salidos de tus peores pesadillas. Cada enemigo es único y requiere una estrategia diferente para ser derrotado. Y sí, algunos son tan rápidos que ni siquiera verás que te mató hasta que ya sea demasiado tarde. Aquí no todo es disparar y correr, las interacciones sociales también juegan un papel crucial. Tendrás que negociar, persuadir y en ocasiones traicionar para sobrevivir. La zona es un lugar donde las palabras pueden ser tan mortales como las balas. La inteligencia artificial en este juego no es una broma. Los enemigos no solo se quedan ahí esperando que los mates, sino que flanquean, te rodean y se comunican entre ellos para asegurarse de que no salgas con vida. Esto hace que cada encuentro sea un desafío y una prueba de tus habilidades. Una de las mayores ventajas es la libertad total que ofrece. No hay un camino predefinido que puedas seguir. Puedes explorar, cazar, comerciar o simplemente sobrevivir como quieras. La zona es un mapa gigantesco donde cada jugador crea su propia historia. Este juego no te da segundas oportunidades, cada error tiene consecuencias y lo mejor que puedes hacer es aprender de ellos. Morirás muchas veces, pero con cada muerte te harás más fuerte, más inteligente y mejor preparado para la siguiente incursión. Ahora hablemos de ese segundo juego que mencioné al inicio, Stalker Gamma. Si pensabas que Escape from Pripyat era hardcore, entonces espera conocer a Gamma. Este mod toma todo lo bueno de Anomaly y lo lleva al extremo. Más misiones, más armas, más mutantes y sobre todo más dificultad. Es un juego que exige lo mejor y no perdona a los débiles. En realidad se podría decir que son tres juegos. Mientras que Stalker Anomaly es la base que amplía y mejora el juego original, Escape from Pripyat se enfoca en refinar y dirigir esa experiencia, y Gamma busca expandirla aún más.
más, con una gran cantidad de mods y opciones de personalización. Gamma no es solo una extensión de Anomaly, es una experiencia única por derecho propio. Tiene su sistema complejo de economía y sus nuevos desafíos. Este mod está hecho para los verdaderos fanáticos de la supervivencia. Si logras dominar Escape from Pripyat, Gamma será tu próximo gran reto. Pero ¿por qué deberías jugar Gamma después de Escape from Pripyat? Bueno, para empezar, la personalización es mucho más profunda. Puedes modificar cada aspecto de tu experiencia, desde la dificultad hasta la mecánica del juego. Es un playground para los más hardcore, donde cada partida puede ser completamente diferente a la anterior. Lo que diferencia estos dos juegos de los demás es que no son simplemente juegos de disparos o supervivencia, son experiencias. Cada partida es diferente, cada decisión importa, y cada victoria, por pequeña que sea, se siente como un gran logro. Aunque estos mods no tienen una historia lineal como otros juegos, la narrativa emergente que puedes experimentar es incomparable. Cada encuentro con otros stalkers, cada misión completada, cada anomalía evitada, contribuye a una narrativa única que es tuya y de nadie más. No importa cuánto juegues, estos mods siempre encuentran la manera de sorprenderte, ya sea un nuevo tipo de enemigo, una anomalía desconocida o simplemente un día en que la zona decide ser aún más cruel. Siempre estarás en las puntas de tus pies. Y tal vez te preguntes por qué estos juegos son gratuitos. Bueno, la comunidad de Stalker siempre ha sido impulsada más por la pasión que por el dinero. Los modders quieren compartir su trabajo y su amor por la serie con tantos jugadores como sea posible. Así que, aunque sean gratuitos, la calidad es tan alta como cualquier título de pago. Antes de lanzarte a la zona, asegúrate de estar preparado. No es solo cuestión de habilidades en el juego, también necesitas paciencia y una mentalidad estratégica. Lee guías, mira videos y prepárate para morir varias veces. Afortunadamente, estos mods no requieren una supercomputadora para funcionar. Con una PC decente podrías disfrutar de la experiencia completa sin problemas. Además, hay opciones de configuración que te permiten ajustar el juego para que corra en equipos más modestos. Así que después de todo lo que hemos discutido, la pregunta final es: ¿te atreves a entrar a la zona? Estos juegos no son para los débiles de corazón. Te pondrán a prueba, te frustrarán, pero al final la sensación de logro es incomparable. Son experiencias que desafían las expectativas y redefinen lo que significa la supervivencia en un mundo post-apocalíptico. En un momento donde muchos juegos parecen ser más de lo mismo, estos mods ofrecen algo más fresco, algo que realmente te haga sentir vivo, o mejor dicho, luchando por seguir vivo. Y lo mejor de todo, lo puedes disfrutar sin gastar ni un solo centavo. La combinación de complejidad, atmósfera y desafío hace que estos juegos sean absolutamente imprescindibles para cualquier fanático de los juegos de supervivencia. Además, con la comunidad de modding siempre activa, el contenido es prácticamente infinito, garantizando horas y horas de juego. Así que si buscas un desafío real y una experiencia inolvidable, Anomaly y Gamma te esperan en la zona. Y bueno, gente bonita, eso sería todo por el día de hoy. Espero que este video les haya convencido de darle una oportunidad a estos increíbles juegos. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para más contenido. Nos vemos en el próximo video.